Buenos días, hermanos amados. Bienvenidos una vez más, un domingo más a nuestro hogar. Queremos esta mañana pues compartir la palabra del Señor, esperando y rogándole al Espíritu Santo que nos redarguya, que nos guíe a toda verdad, que podamos interiorizar su palabra y pues ponerla por práctica, que es al final lo más importante. Quiero empezar, hoy quiero hablarles un poquito sobre que nuestras decisiones nos definen. Todas las decisiones que tomamos a lo largo de nuestra vida nos definen. Pero ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos realmente nosotros? Y esto, pues, obviamente abocado a pueblo de Dios, a hijos de Dios, a gente que cree, gente que ha tomado decisiones, en este caso por Cristo. Y queremos hoy compartir un poquitito ese tema de quiénes somos nosotros y de cómo es que nuestras decisiones definen eso precisamente quiénes somos. Quiero empezar por leerles, hoy tengo aquí junto a mí, en este momento tengo dos versiones, la versión Nueva Traducción Viviente y la Reina Valera. Quiero leerles un pasaje muy hermoso y después de que lo lea empezaré a explicar por qué voy a leer primeramente el pasaje de Reina Valera y posteriormente, cuando lo explique, voy a utilizar la versión Nueva Traducción Viviente. Y es muy importante que pongan atención a estos detalles, porque estos detalles, sumados a varios conceptos que vamos a ver hoy, logran de alguna manera que el mensaje del Señor cale o llegue de manera más fluida o más entendible a quien escucha esta palabra. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque la nueva dinámica que nos ha llevado con esta pandemia a nivel de iglesia, de compartir el mensaje de Cristo por estos canales, por todos los canales electrónicos, pues de alguna manera alcanzamos que el mensaje sea escuchado por muchísimo más gente que normalmente las que asisten a nuestras congregaciones. El mensaje no, está siendo compartido, está siendo visto por amigos, por familiares, que normalmente no tienen la costumbre de asistir a nuestras congregaciones. Y eso hace que el mensaje tenga que ser diferente. No el mensaje en sí, sino la forma de llevar el mensaje. Y esta mañana he querido tener esta dinámica y les voy a pedir que me sigan. Primeramente vamos a compartir el pasaje que se encuentra en Primera de Pedro, en el capítulo 2. Vamos a iniciar con ese porque acabo de hacer un cambio de último momento. Mi esposa me está volviendo a ver así como, ¿qué me estás haciendo? Pues yo se los enumeré, ella los comparto. Pero no es necesario que lo compartas ahorita, si gustas, voy a compartir este pasaje con ustedes en Primera de Pedro, capítulo 2, versos del 4 al 12. Y ponga atención nada más. Vean, escuche cómo alguien que conoce la palabra y alguien que no conoce la palabra puede escuchar este extracto de la palabra del Señor. Dice así la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 2, versos del 4 al 12. Acerquémonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, pero para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual, también dice la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. El que crea en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. En cambio, para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Ellos, por su desobediencia, tropiezan en la palabra. Ese es su destino. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de deseos carnales que batallan contra el alma. Mantened buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como a de malhechores, glorifiquen a Dios el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Nosotros nos criamos con esta versión, hemos tenido tiempo
para estudiarla y para entenderla, pero cuando yo leo este mensaje así, como lo acabo de hacer, para muchas personas, hermanos, esto es muy complicado. Es muy complicado tratar de entender este mensaje, esta porción de la palabra del Señor. Esto se llama empatía. Cuando yo logro trasladar mi sentir o el sentir de otra persona a mi propio sentir. Cuando puedo ponerme en los pies, en los zapatos de la otra persona. Por eso es que el mensaje debe ser pensado en el que menos conocimiento tiene en algún momento dado y no en el que más conocimiento tiene. Este mensaje quisiera esta mañana, pues para poder explicar una parte específica que quiero resaltar de esta palabra, quiero explicar algunas particularidades, algunas bases que debes conocer y que si usted conoce simple y llanamente va a interiorizar de manera pues normal a lo que usted ha venido conociendo durante el tiempo que tiene de acompañarnos en el pueblo de Dios. Entonces les decía que lo más importante es que el mensaje llegue. No es predicar por predicar, no es ser elocuente, porque la elocuencia es un tema muy particular. La elocuencia te sirve, pero si el mensaje no llega profundamente, no estamos haciendo realmente nada. Hay que preocuparnos por el receptor, por la persona que recibe la palabra del Señor. Ciertamente el Espíritu Santo va a hacer que esta persona pues comprenda y entienda, pero nosotros, nuestra responsabilidad es tratar de ser lo más claros y sencillos posibles. Es por eso que hoy, más que nunca, lo más importante a la hora de transmitir el mensaje es tener claro que el receptor de dicho mensaje, ¿verdad? Es lo más importante en este momento. Que tenga la base necesaria, la base para asimilar los conceptos básicos y requeridos para que el mensaje sea comprendido y asimilado de la mejor manera. Dicho esto, como un ejemplo, vamos a ver. Un alumno de cualquier año va a requerir bases para poder continuar. Si es de preescolar, ese alumno casi no tiene ninguna base de conocimiento a nivel de enseñanza específica de cualquier materia, matemática o español o cualquier otra materia que vaya a recibir más adelante. Entonces empieza con lo más básico, para que cuando llegue a primer año, a segundo año, tercer año, vaya aumentando la rigurosidad de su enseñanza. Pero necesitamos lo básico. A veces queremos que una persona que está escuchando la palabra del Señor le entienda automáticamente y asimile los conceptos. Hoy quiero compartir con ustedes conceptos básicos para poder, al final, en unos minutos, poder profundizar un poquitito en lo que el Señor nos está diciendo a través del apóstol Pedro en esta porción de la Biblia. La semana anterior hablábamos, por ejemplo, del orgullo, de lo nefasto que es el orgullo. Y hablábamos con mucha Biblia de lo que esto significaba. Aquí la palabra del Señor nos dice que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso podría hacernos sentir a nosotros un falso orgullo, pero no es eso. Precisamente por esas disyuntivas son que es necesario conocer el detalle y el propósito al final de cada mensaje. Esta mañana quisiera invitarlos a meditar en quiénes somos. ¿Quiénes somos usted y yo? En lo que nos define como personas y como creyentes. ¿En dónde nos ubicamos usted y yo como creyentes? Quisiera construir en la mente y en el corazón de ustedes, en muchos casos reafirmar algunos conceptos bíblicos necesarios para que podamos responder a esa pregunta. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos usted y yo? A nivel de fe y como personas. Esas respuestas deberían de ayudarnos, las bases que tenemos o las bases que vamos a compartir ahorita, debería ayudarnos a construir nuestra personalidad espiritual y nuestro accionar como miembros de la Iglesia de Cristo. Vamos a ver. Primer concepto que quiero que profundicemos en esta mañana y que para muchos será nuevo. Hermanos, pongámonos en la mente y en el corazón de las personas para los que estos conceptos, algunos son chocantes, algunos son conceptos que no conocen y algunos son conceptos que tienen mal posicionados en su definición. El primer concepto, salvación. ¿Por qué digo que es chocante? Porque cuando usted le dice a una persona, yo soy salvo, a veces lo decimos con cierta prepotencia. A veces le decimos, yo sí soy salvo. Yo sí tengo seguridad de salvación. Y aunque eso sea verdad, la forma en que lo digamos puede sonar, yo soy más especial que usted. Yo
Yo tengo el privilegio, un privilegio que usted no tiene. Y suena pesado, hermano. Entonces, el concepto de salvación muchas veces lo hacemos que suene de una manera incorrecta. Para otros ni siquiera conocen qué significa. Y otros lo utilizan de forma incorrecta. Por eso es tan importante que esta mañana vayamos manejando 3, 4 conceptos que necesito que tengamos bien claros, los que conocemos Biblia y los que no conocen Biblia, para que al final la explicación del pasaje tenga un sentido mucho más práctico para usted y para mí. Salvación. Salvación es un beneficio supremo otorgado a la humanidad por parte de Dios a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Vamos a ver, salvación es un beneficio supremo otorgado por Dios a través de nuestra fe en Cristo Jesús, una fe posicionada en aquella cruz del Calvario. Consiste en recibir el perdón por nuestros pecados cuando reconocemos la obra redentora de Jesús. Ese perdón nos asegura tener una vida eterna. Eso es salvación, tener una vida eterna en la presencia de Dios y no en la ausencia de Dios. La persona que alcanza salvación tiene asegurado que desde ese momento su vida es eterna en la presencia de Dios. Una vida perpetua de bienestar. En un lugar maravilloso donde todo aquello que nos causa dolor y angustia no tiene lugar. Eso es salvación. Salvación entonces es un beneficio supremo que alcanzan las personas cuando reconocen a Jesucristo como Señor y Salvador, cuando aceptan el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario y a través de su fe adquieren una condición espiritual, una ciudadanía celestial. Vamos a seguir adelante. Entonces, la persona que dice yo soy salvo es una persona que ha entendido que a través de una profesión de fe, a través de un reconocimiento del señorío de Cristo, a través del reconocimiento del sacrificio de Jesús en la cruz, ha alcanzado un nuevo estatus espiritual. Y ese estatus simplemente significa que voy a tener una vida eterna en la presencia de Dios, en un lugar maravilloso que llamamos cielo, en un lugar hermoso donde no hay preocupaciones, donde no hay esas situaciones que nos angustian, donde no hay enfermedad, donde no hay dolor, donde no hay llanto. Esa es la promesa de Dios para aquellos que creen en Él a través del mensaje de Cristo Jesús. Entonces, ese es un concepto muy claro, salvación. La salvación se recibe por fe. Fe, ¿qué es la fe? La fe es la certeza de esperar algo aunque yo no lo vea. La fe todo lo cree, todo lo explica a través de la palabra de Dios. Lo que dice el Señor yo lo creo por fe, aunque yo no lo esté viendo. Entonces, la salvación se gana o se recibe por fe, no por obras. Esto es importantísimo. No es por lo bueno que yo sea ni por lo bueno que yo haga. No es imposible alcanzar este estatus espiritual a través de algo que yo pueda hacer. Entonces se dice que la fe no es por obras, no tiene que hacer nada, nadie tiene que hacer nada para ganar la salvación. Ya lo voy a explicar. Solo creer en Jesús como Señor y Salvador. Aceptar y vivir su mensaje de amor. A eso se le llama gracia. La gracia es el regalo inmerecido que viene de parte de Dios. Entonces, la gracia, que es otro concepto muy importante que usted necesita conocer, la gracia significa no una persona muy graciosa. La gracia es una manifestación maravillosa y poderosa de parte de Dios hacia nosotros. Y la única persona que puede hacer esto es Él. Dar ese regalo inmerecido la salvación a través de la gracia. La gracia es un regalo inmerecido que nunca lo vamos a merecer por parte de Dios. Entonces tenemos salvación, tenemos fe y tenemos gracia. Salvación, un estatus diferente, un estatus espiritual en donde aquellos que creen en Jesucristo como Señor y Salvador adquieren un derecho a participar toda la eternidad de la presencia de Dios en un lugar maravilloso que conocemos como el cielo, donde no hay dolor, donde no hay llanto, donde no hay angustia, donde todas las cosas son maravillosas y donde vamos a estar toda la eternidad junto a nuestro Señor. La fe, que es certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve, Hebreos 1:11. Y también tenemos gracia. Gracia. Dice que ese es el regalo inmerecido. Vean ustedes, qué interesante. Si usted se va para Efesios 2:8-9, en este pasaje, y por favor ponga mucha atención, para usted que estos conceptos son nuevos,
que usted cree que la persona, el ser humano, adquiere salvación a través de una vida de buenas obras o de ser buena persona, usted va a llegar a un momento dado donde le van a hacer un suma y un reste, y tantas son las buenas cosas que usted ha hecho que usted va a ganarse el derecho de ir al cielo. Esa es una tergiversación y una manipulación terrible del ser humano. Eso es ganar la salvación por obras. Eso no es bíblico, eso no es verdad. Eso es una confusión terrible. Y es importante que usted lo escuche y lo crea en esta mañana. ¿Por qué? Porque ese concepto es básico para seguir caminando en este pueblo de Dios, en este camino que Jesucristo nos ha trazado. Dice Efesios 2, 8, 9, y ponga atención por favor. Dios lo salvó. ¿A quién? A nosotros. Lo salvó por su gracia. ¿Qué era gracia? Regalo inmerecido. Dios lo salvó por su gracia. ¿Cuándo creyeron? Fe. Ya que interesante. Dios los salvó, salvación, estado espiritual, seguridad de vida eterna en la presencia de Dios por su regalo inmerecido, regalo de Dios. Solamente Dios puede dar salvación a través de un regalo inmerecido. Cuando creyeron, creer, fe. Hay 3 condiciones específicas en este pequeño extracto de la palabra. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en esto. Vean, entiendan, hermanos, no hay ningún mérito humano en la salvación. La salvación es exclusivamente de Dios, viene de parte de Dios. No hay ningún mérito. Yo soy salvo por gracia, soy salvo por fe, pero yo no tengo ningún mérito en esa salvación que yo tengo. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Esto dice la palabra, no lo estoy inventando yo. Ahí tiene usted el pasaje, Efesios 2, 8, 9. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en esto. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, sino que ninguno de nosotros, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. ¿Qué es importante? Yo quisiera entender, por poderles explicar esto. Usted puede ser una persona muy pobre, que no tenía dónde vivir, no tenía casa, vivía en un ranchito, por ahí, en algún lugar que ni siquiera pertenecía al pedacito de tierra donde usted se metía. Y viene alguien y le dice, venga, traiga a su familia. Le voy a dar esta mansión con este gran terreno, donde usted tiene jardines, donde usted tiene zonas verdes, tiene un bosque atrás, un riachuelo para que pueda inclusive escuchar el agua. Tiene una casa con una habitación para cada persona, con una cocina hermosa. Tiene una mansión. Tome, esto es suyo. Y usted recibe aquel regalo maravilloso. Y luego usted sale a la calle diciendo, vean la casa que tengo. Yo me la merecía, yo la gané. Esta casa es mía por mi esfuerzo. Esta casa es mía porque yo me mantuve firme. Usted puede hablar paja. Sin embargo, aquel regalo no tiene nada que ver con usted. Tiene que ver con la persona que se lo dio. Usted nunca podrá ser merecedor de esto. Sin embargo, el Señor de esa manera, yo no me puedo jactar de algo tan grande que tengo como si yo me lo mereciera, como si yo me lo hubiera ganado. Entonces es importante que tengamos claro, la salvación es por regalo inmerecido de Dios. Salvación, esa forma, esa seguridad de vida eterna que tengo yo en la presencia de Dios, en el cielo, un lugar maravilloso, la adquiero por fe en Jesucristo a través de la gracia, que es el regalo inmerecido, que no puedo hacer absolutamente nada para ganarla. La gano o la obtengo, más que ganarla, la obtengo a través de una confesión de fe en Cristo Jesús, en la obra redentora de Jesús. Cuando una persona alcanza salvación a través de la cruz de Cristo, se produce un milagro espiritual maravilloso que cambia nuestra naturaleza espiritual. Cuando una persona alcanza la salvación, hermano, cuando alcanza la salvación a través de la cruz de Cristo, se produce ese milagro espiritual. Es como un cambio de estatus espiritual. Estábamos perdidos, ahora hemos sido salvados. Estábamos condenados, ahora hemos sido restaurados. Es una condición impresionante, es algo espiritual. Eso se llama salvación, pasar de muerte a vida. Eso se llama pasar de las tinieblas a la luz de Cristo. Cuando pasa eso,
cambia esa naturaleza espiritual que traíamos antes de nuestra manifestación de fe en Jesucristo. Pasamos de ser criaturas a ser hijos de Dios. ¿Cómo? Sí. Y es importante. Usted no tiene por qué creerme a mí. Créale a la palabra del Señor. Espero que usted tenga Biblia. Vaya y busque la Biblia. No, para eso quedan ahí exactamente puestos en esta predicación los pasajes que estamos usando. Entonces es muy importante. Cuando nosotros alcanzamos salvación a través de Cristo Jesús, nuestra naturaleza espiritual cambia. Ya dejamos de ser criaturas para pasar a un estatus diferente, a ser hijos de Dios. A muchos de nosotros nos enseñaron erróneamente que todos somos hijos de Dios, que todas las personas son hijas de Dios, hijos de Dios. Y déjeme decirle que esto no es verdad. Y es importante que usted lo escuche. Y no me crea a mí, créale a la palabra del Señor. Vaya conmigo al Evangelio de Juan, que es el cuarto evangelio en el Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Ahí en Juan, en el capítulo 1, en el verso, vamos a leer del verso 10 al 13. Del verso 10 al 13, está Juan explicando la naturaleza de Jesucristo y quién es Jesucristo del principio y qué condiciones se requieren para este cambio de estatus. Dice así la palabra del Señor. Juan 1, del 10 al 13. Vino al mismo mundo que él había creado. Vean qué hermoso. Juan dice, vino al mismo mundo que él había creado. Jesús vino al mundo, se encarnó. Dios vino al mundo, se encarnó a través de Jesucristo. Vino a un mundo que él había creado. Pero el mundo no lo reconoció. No lo reconocieron. Vino a los de su propio pueblo, a los judíos. Él vino al pueblo judío y hasta ellos lo rechazaron. Vea si lo rechazaron, que lo crucificaron. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio derecho a llegar a ser hijos de Dios. Vea qué interesante. A todos los que lo recibieron, a los que creen en él, les dio derecho a llegar a ser hijos de Dios. Entonces, esto habla muy claramente de que las personas, como naturaleza humana, somos criaturas creados por la mano poderosa de Dios, a imagen y semejanza de él. Pero que el estatus de hijos se adquiere a partir de recibir y creer en Jesucristo. Y eso son decisiones conscientes. Aquí es donde está el título del mensaje. Nuestras decisiones nos definen. Son las decisiones que tomamos las que definen quiénes somos. Es muy importante que usted entienda entonces que hay un concepto claro. A través, la salvación es un regalo de Dios que se adquiere a través de creer en Jesucristo y no por lo que hagamos o dejemos de hacer. La salvación es un regalo de Dios. Vamos a entender también que las buenas obras son básicas en todo esto. ¿Por qué básicas? Porque una persona que cree en el Señor, que ha confesado a Jesús como Señor y Salvador, tiene como manifestación de esa decisión que andar por el camino de las buenas obras, de la rectitud, del amor, de la compasión, del servicio. No hacemos esas cosas para llegar al Señor, porque llegamos al Señor es que hacemos estas cosas, ya con un propósito de glorificación a Él y no con un propósito de ganar algún punto especial para agradar a Dios. Es una información muy importante que usted tenga. Entonces, Juan nos dice en su primer capítulo, versos del 10 al 13, que Jesús, siendo Dios, vino al mundo, el mundo que Él creó, ¿verdad? Y el mundo no lo reconoció, el mundo lo rechazó, incluso su propio pueblo lo rechazó. Pero aquellos que creen en Él, aquellos que le confiesan como Señor y Salvador, adquieren automáticamente la ciudadanía celestial, la posición de hijos e hijas de Dios. Espero haberme volado por lo menos un mito ahí donde usted escucha de que todos somos hijos de Dios. Eso no es verdad. La persona que no confiesa a Jesús como Señor y Salvador no es hijo de Dios. El hijo de Dios es aquel que confiesa que Jesús vino al mundo y entregó su vida en un Calvario, en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Accedemos a esa vida eterna a través de creer en Jesús como el Hijo de Dios que vino al mundo a entregar su vida, a borrar mis pecados y a restaurar mi relación con el Señor, con Dios Padre. Y esto lo hago a través de mi manifestación inicial. Pero, Pastor Carlos, vamos a ver, ya entendí el tema de la salvación. Ya entendí el tema de la gracia, que es un regalo inmerecido. Ya entendí que no todos somos hijos de Dios. Ok, pero ¿qué hago? ¿Cómo es que se hace esto? Es por ir a tu iglesia.
O es porque desde mi iglesia yo lo puedo hacer. Hermanos, déjenme darle la mejor noticia. No necesitas X o Y congregación para ser salvo. Lo que necesitamos es a Jesús en el corazón. Lo que necesitamos es la decisión de creer en Jesús. Después de esto, viene un proceso hermoso donde el Espíritu Santo viene a habitar en nosotros y Él empieza a guiarnos dónde debemos congregarnos o si estamos bien donde estamos. Entonces es importante que usted entienda que esto no se trata de religión. Esto se trata de Jesús, de la obra redentora de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Cómo hago esto entonces? ¿Cómo adquiero yo esa ciudadanía? ¿Cómo adquiero mi estatus de pasar de criatura a hijo de Dios? Y aquí es donde nosotros tenemos que ser muy prácticos. La Biblia también nos da respuesta a esto. Dice en Romanos 10, 9 y 10. Romanos 10, 9 y 10 nos encamina hacia cómo se hace esta decisión. Dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, o sea, resucitó al tercer día, seremos salvos. ¿Me escuchó? Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, que no se quedó en la tumba, si tú crees en la resurrección, es lo que está diciendo la palabra, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, voy a interpretarles esto. Usted hace una contrición, hace un acto de contrición. Usted se reconoce a sí mismo como un pecador, como una persona que ha ofendido a Dios a lo largo de su vida, como una persona que ha cometido muchos errores, algunos más que otros, por supuesto, pero usted delante de Dios sabe que usted no está siendo aprobado y que nunca va a ser aprobado delante del Señor por sus propios méritos. Reconoce que usted necesita reconocer a Jesús como Señor y Salvador. Entonces usted dice, yo soy pecador. Padre, yo quiero pedirte perdón por mis pecados. Una vez que usted reconoce que usted es pecador y le pide perdón a Dios por sus pecados, usted manifiesta lo que le acaba de decir la palabra del Señor. Confesar a Jesús como Señor y Salvador. Y yo creo que Jesús es Dios. Creo que Él vino al mundo, que entregó su vida por mí, que fue a la cruz del Calvario y a través de su sangre derramada en la cruz, yo alcanzo esa salvación. Hermanos, a partir de ese momento, usted es salvo. Así, así, sin ninguna ceremonia, sin ninguna manifestación de que el cielo se abre, ni que se cierra, ni que se oscurece, ni nada por el estilo. Porque es un asunto espiritual. Usted está confesando con su boca que Jesús es tu Señor. Que usted cree que Dios le levantó de los muertos. Que usted ha entregado su vida a Dios. Incluso invítelo a venir. Dígale, Señor, entra en mi vida. Séllame con tu espíritu. Y en ese momento, mi hermano, mi hermana, su estatus espiritual cambia. Deja de ser criatura para ser hijo de Dios. Y a partir de ese momento, ya usted está en una posición diferente para enfrentar la vida. ¿Qué significa esto? Significa que todo lo que la palabra del Señor dice tiene que ver contigo. Todo lo que la palabra del Señor enseña es para ti. Es para que lo apliques. Es para que vivas una vida hermosa. Porque tu mirada ya no va a estar puesta solamente en este mundo, sino en las cosas de arriba. Cambia tu forma de ver la vida. Y esto no es fanatismo. Ojalá fuéramos más fanáticos de Dios. Ojalá fuéramos gente que vive a Dios con más pasión, con más intensidad. La idea de esto es, hermano, que usted ponga su corazón en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Que usted entienda que el mensaje de Cristo trasciende este mundo. Lo trasciende por mucho. Es más, esto no es ni un preámbulo de la eternidad. Esto es como un suspiro. Nuestra vida aquí, por más de 100 años que vivamos, es un suspiro. No es absolutamente nada con lo que a usted y yo nos espera en la eternidad. Caso contrario a aquellos, y lo dice esta porción de la palabra que leímos en 1 Pedro, aquellos que no aceptan a Jesucristo tienen un destino diferente. Tienen un destino diferente. Hoy me interesa hablar del destino que tenemos los que hemos aceptado a Jesús. Entonces vean ustedes conceptos muy básicos que he querido hablarles esta mañana. Salvación, fe, gracia, ¿verdad? Muy importante. Hemos hablado también de el cambio de la naturaleza espiritual como hijos de Dios. Ser criaturas a pasar a ser hijos. A pesar, dice, a esta altura del mensaje de esta mañana, pretendo que usted esté en la capacidad de analizar la posición
ante esta enseñanza que les voy a compartir. ¿Es usted un hijo de Dios? Y recuerde que ese es el resultado de una decisión consciente y libre de aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Si usted no lo ha hecho, hermano, hágalo por favor. Si usted no lo ha hecho, por favor no deje pasar este día. Cambie ese estatus. Decídase vivir su vida para Cristo. Decídase que Cristo sea su Señor y Salvador. Y empiece a tener una relación con Él. Empiece a dejarse guiar por el Espíritu Santo, que su trabajo es guiarnos, ¿verdad?, a toda verdad. Y Él nos convencerá. Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, dice la palabra del Señor. Es hermoso este camino que usted decide seguir. Y vea que le digo con sinceridad. Muchas veces la gente dice, venga a mi iglesia. No, yo le digo, venga Jesús. Venga Jesús. Jesús es el único camino al Padre, ¿verdad? No hay otro. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, absolutamente nadie va al Padre si no es por mí. Nadie viene al Padre si no es por mí, dice Jesús. Él es el único camino hacia el Padre. Por eso es tan importante y por eso es que los cristianos evangélicos a veces somos tan intensos en esto. Hermano, porque necesitamos quitar de en medio toda la basura que Satanás ha puesto como camino a Dios, que lo que hace es distraer a las personas y llevarlos por otro camino. El camino al Padre es muy directo, es un camino sencillo, no está lleno de requisitos. El camino al Padre es un camino que el Señor trazó a través de la cruz de Cristo. No hay otro camino. Las obras no son camino. Otras personas, otros seres no son camino. El único camino al Padre es Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo nunca mintió. Cristo dijo verdad siempre. Él era Dios. Es antinatural que pueda salir una mentira de su boca. Y Él dijo, yo soy el camino, el único camino para llegar al Padre. Entonces, esto es muy importante que usted y yo lo tengamos muy claro. Una vez que usted ha aceptado al Señor, usted tiene un estatus diferente. Usted es salvo a través de la obra redentora de Jesús y no tiene que ver absolutamente nada con lo bueno o con lo malo que usted haya sido. Por supuesto, las buenas obras son el camino construido por Dios para que usted y yo caminemos por ese camino. Pero vuelvo a insistir, las buenas obras las hago para glorificar a Dios, no para ganar puntos para llegar a Dios. Si su respuesta ha sido que no, que yo he hecho un análisis concienzudo en este momento y yo nunca he hecho una oración aceptando a Jesús, yo nunca he hecho una profesión de fe, yo nunca he confesado a Jesús como mi Señor y Salvador, yo nunca le he entregado mi vida, que no pase de hoy, porque somos de la muerte, en el sentido práctico, ¿verdad? En cualquier momento partimos y ya ahí no hay nada que hacer. Lo que usted decidió en vida, eso es lo que va a suceder en la eternidad. Por Cristo, en el cielo. Sin Cristo, en el no cielo. Así mismo. Algunos le llaman infierno, lugar de crujir de dientes, un lugar horrible. La Biblia lo describe como un lugar espantoso. Yo no quisiera jugarme el chance nunca de tener que ir a un lugar de estos, simplemente porque me faltó la fe de creer en Jesucristo. Pero usted está en la libertad de hacerlo. Nadie te puede obligar. Se llama libre albedrío. Jesús murió por esa libertad. Jesús murió para que tú tengas la libertad de decidir si le sigue o no le sigue. Que nadie te obligue nunca a tomar una decisión de estas. A mí me parece irracional, pero es un asunto de cada quien. Las personas tienen ese libre albedrío de decidir seguir a Cristo o decidir no seguirle. Y respeto tanto a uno como al otro. Me duele mucho el que dice que no, pero también le respeto. Si su respuesta ha sido que sí, yo recibí el favor de Dios a través de la fe en Cristo Jesús y soy, por la gracia, un hijo o una hija de Dios y miembro de su iglesia, porque eso es tan bien importante. Somos miembros de una iglesia. La iglesia es otro concepto que usted tiene que tener muy claro. La iglesia no es el edificio, la iglesia son las personas, pero no todas las personas. La iglesia de Cristo está conformada única y exclusivamente, por todos aquellos hombres y mujeres de todos los tiempos que han proclamado que Jesucristo es el Señor, que han entregado su vida a Cristo, no importa la denominación a la que pertenezcan. La denominación es simplemente la casa donde usted y yo nos congregamos. En el caso de nosotros, una iglesia bautista, cristiana, bautista. Hay muchas iglesias del corte cristiano, incluso los católicos, los evangélicos pentecostales, los evangélicos tradicionales, los menonitas, hay muchas congregaciones que confiesan que Jesucristo es el Señor. Y digo muchas veces,
porque aquí la distinción no se hace en dónde te congregas, la distinción lo hace tu fe. Ahora, hermanos, recuerde que nuestra fe define cómo vivimos y cómo creemos. Entonces yo no puedo decir que creo en Jesucristo si todo mi accionar dice que no. Yo no puedo creer en Jesucristo y creer en un montón de cosas. No, creo en Jesucristo, creo en su mensaje. Y eso tiene que ser consecuente con lo que dice la palabra del Señor. Entonces, aquí es donde usted y yo tenemos que entender que creemos en Jesucristo y que usamos la palabra del Señor como nuestra guía espiritual. Y a que a través de la palabra es lo que usted y yo vamos a creer. No le voy a agregar nada ni le voy a quitar absolutamente nada. Si está en la palabra del Señor, créalo. Si viene, suena muy bonito, pero no está en la palabra del Señor. No, háganlo a un lado. Esas son distracciones del diablo. Absolutamente nada de esto. Bueno, hemos ido caminando por conceptos básicos en donde es importante que usted y yo los tengamos claros para poder entender al final qué es lo que el Señor tiene para nosotros. Entonces, iglesia, somos todos aquellos que hemos confesado a Jesucristo como Señor y Salvador. Hay otro concepto que también quiero regalarles esta mañana porque viene en esta porción de la Biblia, que es el concepto de santo. Santo ha sido muy manoseado también a nivel histórico. Permítame un momento. Santo no es una condición de méritos por obras. El santo es aquel que hace cosas tan buenas o hizo cosas tan buenas que tiene un lugar especial en el cielo. Un estatus diferente, ¿verdad? Está Dios, está Jesús, está María, y por allá están los santos, y por allá están los que menos malos. No, hermano, discúlpenme. En esto, eso no es verdad tampoco. Eso no es verdad. Está Dios y está su pueblo. Dios conformado por Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una Trinidad que es un Dios en 3 personas. Los demás somos creados por Dios, hijos de Dios, aquellos que hemos decidido seguirle, y criaturas de Dios, aquellos que no decidieron seguirle. Entonces, santo no es una condición de méritos por obras, es una condición espiritual, producto de la obra de Jesús. Bueno, es muy importante para mí que entiendan esto. Cada creyente, cada persona que confesó, que confiesa a Jesús y que va a confesar a Jesús como Señor y Salvador, pasa a ser santo. Pasa a ser santo, pasa a ser apartado. Eso significa la palabra santo. Una persona que ha sido separada, apartada para glorificar a Dios. Claro que las personas que han manifestado obras hermosas, pero si no han confesado a Jesucristo, hermano, discúlpeme, no es santo. Aunque haya sido la mejor persona que haya pisado esta tierra, como ser humano normal, no es santo. Porque la condición de santo está intrínseca, está ligada a mi profesión de fe. Y ya se lo voy a demostrar bíblicamente. Entonces, todos los que aceptan a Jesús tienen de por sí la condición de santos, apartados para honrar a Dios. Y vaya conmigo, por favor, a 1 Corintios 1:13. En 1 Corintios, la primera carta a los Corintios, por parte del apóstol Pablo, dice así, en el puro principio. Yo, Pablo, dice, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo, escribo esta carta con nuestro hermano Sóstenes. Va dirigida a la iglesia de Dios en Corinto, a ustedes que han sido llamados por Dios para ser pueblo santo. Él los hizo santos por medio de Cristo Jesús, tal como lo hizo con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Esto es una de muchos ejemplos que la Biblia nos define quiénes son santos. Santo significa separado, apartado para honrar a Dios. Yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta con nuestro hermano Sóstenes. Va dirigida a la iglesia de Dios en Corinto, a ustedes que han sido llamados por Dios para ser pueblo santo, pueblo separado, pueblo apartado. Él los hizo santos. ¿Quién? Jesús los hizo santos por medio, ¿verdad? Dios los hizo santos por medio de Cristo Jesús, tal como lo hizo con todos, tal, de la misma manera que lo hizo con todos en todas partes que invoquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Qué interesante. Resulta que nosotros somos hijos de Dios a través de la obra de Jesús. Y Jesús nos hace santos, separados y apartados. Entonces, conceptos como salvación, gracia, fe, hijo de Dios, iglesia, santos, están hoy un poquito más claros en nuestro corazón. Nos permite leer
una porción, esta porción de la Biblia, voy a volvérselas a leer, la porción que leí de Primera de Pedro, del 1 al 12, con estos conceptos un poco más claros, y de la versión Nueva Traducción Viviente para que las palabras sean más sencillas. Vean lo que dice así. Ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva, principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darles gran honra. Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos por la mediación de Jesucristo. Ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios, como dicen las Escrituras. Pongo en Jerusalén una piedra principal, elegida para gran honra, y todos los que confían en Él jamás serán avergonzados. Así es, ustedes, los que confiaron en Él, reconocen la honra que Dios le ha dado. Pero para aquellos que lo rechazan, la piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Además, Él es la piedra que hace tropezar a muchos, la roca que los hace caer. Tropiezan porque no obedecen la palabra de Dios y por eso se enfrentan con el destino que les fue preparado. Pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y y a entrar en su luz maravillosa. Antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. Queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de todos los deseos mundanos que luchan contra el alma. Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. Cuando usted no tiene los conceptos claros, esta palabra es complicada, muy complicada de entender. Cuando usted no tiene los conceptos muy claros, hermanos, yo leo la palabra del Señor y se me sale por todo lado. Pero vean qué lindo. Jesús es la piedra angular, es la base de nuestra fe, es la base de la iglesia, es la base de la construcción de esta iglesia hermosa. Él es el primogénito, Él es el primero, Él es el más importante. Jesús es la piedra angular, la piedra principal del templo de Dios. En esta porción de la Biblia, templo es sinónimo de pueblo, de iglesia. Jesús es la base sobre la que se construye el pueblo de Dios. Eso está diciendo esta palabra. Me confronta la expresión del apóstol Pablo cuando nos dice en el verso 5, ustedes son piedras vivas. Resulta que Jesús es la piedra angular, la piedra viva, la que soporta todo, pero a la vez nos dice que nosotros, los que hemos aceptado a Jesucristo, somos piedras vivas, pequeñas piedras, dice, pequeñas piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo. Es que hermanos, aquí ya empiezan con los conceptos claros, empiezo a entender mi participación en el reino de los cielos. Jesús es la piedra angular, es la piedra que sostiene todo. Pero resulta que eso no me cuesta entenderlo, porque Él es Dios. Pero cuando Él me participa de la misma manera y me dice, tú también eres una piedra viva. Es la piedra viva que el Señor usa para construir su templo, para construir su iglesia. Que aquí me está dando una participación muy diferente. Y aquí es donde yo digo, oh, por Dios. Yo aquí es donde tengo que enfrentar la parte del orgullo, la parte terrible de no sentirme especial. Oh, yo soy una piedra viva, yo soy como Cristo Jesús. Dios me utiliza para formar su santo templo. No, aquí es donde tenemos que tener la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, que siendo igual a Dios, no estimó en serlo como cosa que aferrarse, sino que se humilló a lo sumo. Tomó su forma de siervo, de hombre, para venir al mundo a morir por nosotros. Aquí es donde yo tengo que entonces que entender que al igual que Jesús, soy una piedra viva de otro tamaño. De mí no depende la iglesia en el sentido práctico de sostenerla, pero yo soy parte importante de esta construcción del reino de los cielos. Dios me está participando a través del mensaje de Cristo, a través del sacrificio de Jesús, me está participando como parte importante de la construcción de su reino aquí en la tierra. Y aquí es donde usted y yo tenemos que entender
¿Por qué es tan importante entender la palabra del Señor? ¿Y por qué es tan importante interiorizar esta palabra? ¿Y por qué es tan importante sentirme parte de este mover? Yo no puedo ser un espectador más en este tema. Yo no puedo escuchar esta palabra, no puedo escuchar esta palabra y seguir siendo pasivo en estas cosas. Hermanos, Cristo Jesús vino al mundo, entregó su vida, derramó su sangre poderosa para que yo fuese salvo, para que mi estatus cambiara, para que la salvación llegara a mí a través de mi fe en Él, a través de mi confesión, a través de mi profesión de fe. Por gracia recibo la salvación. No tengo que hacer absolutamente nada más que recibirla a través de mi confesión de fe. Y eso me convierte en un hijo de Dios, una piedra viva que el Señor usa para construir su santo templo. Yo no sé cómo se siente usted con esto. Yo me siento confrontado. Yo me siento intimidado más bien. Me siento, oh, por Dios. Es que el mismo Dios me está separando como santo que soy. Me está separando para su honra y su gloria. Está poniéndome en una posición de piedra. Y como toda piedra, hermano, que se utiliza para la construcción, no se toma así, literalmente del campo y se pone. Por lo menos no para el templo del Señor. Esa piedra tiene que ser pulida. Esa piedra tiene que dársele forma porque tiene un lugar especial en esa construcción. Y todo este proceso que ustedes estamos viviendo es parte de ese pulir y de ese prepararnos para el Señor, ubicarnos donde tenemos que estar ahí formando parte de su santo templo. Yo no puedo leer esto, no lo puedo leer y volver a ver para otro lado. Por el contrario, debo asumir el papel que tengo dentro de ese plan. Pastor, ¿y cómo? ¿Qué participación es? Cuando usted empieza a caminar este camino de la fe, cuando usted empieza a entender que su mirada tiene que estar puesta en las cosas de arriba, el Espíritu Santo encuentra la manera de irte indicando dónde es tu lugar, cuál es tu accionar, cuál debe ser tu accionar en el pueblo de Dios, en la construcción del reino de los cielos. Pero la palabra también nos dice a nosotros, ¿verdad? Primero nos recuerda cosas muy hermosas. Esta porción nos recuerda que somos un pueblo escogido, que somos sacerdotes, sacerdocio. Tenemos la posición especial para presentarnos delante del Señor con toda acción de gratitud, con toda petición, con toda súplica. Usted y yo tenemos ese privilegio a través de la sangre de Cristo, a través de ese cambio de estatus que el Señor nos ha hecho por nuestra fe proclamada. Yo no sé si usted me ha logrado entender esta mañana, pero el hecho de conocer, entender el concepto de salvación y cómo la adquiero y qué cambia de mí en ese estatus, hermanos, automáticamente la palabra del Señor empieza a calar, empieza a ubicarse perfectamente en mi mente limitada y empieza a hacer que mi corazón reaccione. Soy parte del pueblo escogido, soy sacerdote del rey, soy nación santa, nación apartada, soy una posesión exclusiva de Dios. El propósito es mostrar a otros. Esto todo lo hizo el Señor para mostrar a otros su gran bondad. A través de usted, a través de mí, Dios muestra su bondad. Para ir terminando en esta mañana, hagamos, hermanos, que este gran sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, que nos dio esta gran salvación, esta condición de herederos, de hijos de Dios, exclusivos de Él, se note en cada uno de nosotros y en nuestra forma de vivir. Les decía al principio, mis decisiones me definen. Mis decisiones me definen. A la salvación se llega a través de la decisión de creer en Jesús. Eso me ubica en quién soy. Mis decisiones me definen. ¿Quién soy? ¿Soy un hijo de Dios o no lo soy? Termino con el versículo 12 de este pasaje de 1 de Pedro 2, el 12. Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando llegue a juzgar al mundo. Es simple, mis amados hermanos. Usted y yo somos espejos de aquel en que creemos. Usted y yo somos mensajeros, somos embajadores de nuestro amado Señor Jesucristo. La forma en que actuemos, la forma en que nos perciba la gente, es como está percibiendo a Dios. La forma en que el Señor te mire, puede estar mirando al Señor, porque tu fe se manifiesta. Así que tenemos una gran responsabilidad. Usted como piedra viva,
usted como parte de la construcción del templo de Dios, del reino de Dios entre nosotros. Que Dios me lo bendiga, que Dios me la bendiga. Si usted ha hecho esta oración, si usted entendió el concepto o si tiene alguna duda, por favor, comuníquese conmigo. Comuníquese conmigo y yo con mucho gusto le terminaré de guiar en este hermoso camino, en este precioso camino que hoy estamos caminando aquellos que tomamos la decisión de seguir a Jesucristo, de aceptar su sacrificio y de cambiar nuestro estatus espiritual, pasar de ser criaturas a ser hijos de Dios. Que el Señor me los bendiga grandemente, que tengan un hermosísimo día. Por favor, un llamado a la responsabilidad de mantenernos en casa si no tenemos que salir, de usar los implementos necesarios como mascarilla, careta, alcohol, lavando las manos constantemente. No pongamos en peligro a nuestra familia ni a nosotros mismos. Esto es serio, esto es importante y esto también habla del amor que nos tenemos que tener unos a otros. Y por favor, si usted puede ayudar a alguien que está en necesidad, no deje pasar la oportunidad. Esta es la manifestación que los hijos de Dios tenemos que actuar. Si usted conoce de una necesidad y usted no puede atenderla, por favor comuníquese conmigo también y trataremos de ayudarles, porque esta es una gran oportunidad para que la luz de Cristo brille en un mundo egoísta, en un mundo que es total y absolutamente egocéntrico. Que toda posibilidad que se te presente sea una posibilidad para manifestar a Cristo vivo que vive en tu corazón. Que Dios me lo bendiga, que tengan un lindo descanso.